Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de YouTube Paralelo 33. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí un economista bastante conocido de Argentina. Por supuesto estoy hablando de Diego Giacomini, un autor liberal, bastante conocido como lo he dicho, y también que ha escrito numerosos libros. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Rodrigo? Encantado, muy bien, o sea, realmente estoy feliz de tenerte aquí. Tuvimos antes a Nicolás Moraz que dio su punto de vista, que sé que ustedes se llevan bastante bien, y ahora por supuesto te tenemos aquí para hablar de distintos temas, que aprovecho a hacer la enunciación para la audiencia cuando vean esto, que vamos a hablar un poco sobre la situación chilena, sobre la situación argentina, un poco las expectativas a futuro, temas tal vez de estrategia, pero antes de comenzar todo eso, quiero hacerte la misma pregunta que le hice a Nicolás en su momento de ¿qué entiendes tú que es ser liberal? Porque aquí en Chile, lo conversamos un poco antes, hay concepciones muy diversas de lo que es ser liberal. Hay personas que te dicen que ser pinochetista es ser liberal porque bajó un poco los impuestos. Otros están a decir que Trump es liberal. Algunos dicen que no, que en realidad ser liberal, porque aquí hay mucho liberal igualitarista, es dar subsidios para asegurar una misma situación de inicio y de esa manera tener libertad de actuar. Otros son más anarcoliberales. ¿Cuál es tu visión del liberalismo? ¿Qué es ser liberal para ti? Bueno, muchas gracias ante todo, Rodrigo, por la invitación a este espacio tuyo. Te cuento, desde el punto de vista filosófico-político, el liberalismo es oposición siempre al poder concentrado, tanto económico como político. De hecho, Lord Acton, un gran liberal británico del siglo XIX, decía: la historia de la humanidad es la lucha permanente de la libertad contra el poder. Acá hay un blanco y negro. Por un lado están los medios económicos y el poder social, que es la gente interactuando libremente en el mercado, subrogando su comportamiento al prójimo, vendiéndole bienes y servicios que el prójimo compra voluntariamente. Esos son los medios económicos y el poder social, que es el motor de la prosperidad, del desarrollo. Y del otro lado, opuesto, está el poder político y los medios políticos, el Estado, que es el único enemigo que es violencia física, agresión. ¿Por qué? Porque vive de esclavizar y además de conquistar y saquear al poder social y al poder y a los medios económicos. Ahora, desde el punto de vista estrictamente filosófico, el liberalismo nace de los derechos naturales. Los derechos naturales, esto recomiendo mucho leer a Lysander Spooner, ¿no? Los derechos naturales son inherentes al ser humano, son esenciales, son la esencia del ser humano. El ser humano descubre esos derechos naturales a partir de la razón. ¿Cuáles son los derechos naturales? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, porque la propiedad privada esencial es nuestro cuerpo, es nuestra energía, es nuestra forma de transformar el medio, el entorno. ¿Para qué? Para hacernos de los medios, para ir detrás de los fines, que son nuestros objetivos, que no son otros que primero sobrevivir, después desarrollarse, después prosperar y último, alcanzar nuestra propia felicidad. Y para hacer eso, lo hacemos, necesitamos el tercer ingrediente, que es la libertad. Porque solamente con la libertad podemos transformar el entorno y hacernos de los medios para ir detrás de los fines. Y eso lo hacemos, lo descubrimos con la razón. Y todo lo que hacemos, no hay un blanco y negro de Descartes, el racionalismo, versus Hume, el empirismo. No, combinamos las dos cosas, porque utilizamos la razón, pero la razón parte ¿de qué? De un conjunto de información previa. Y ese conjunto de información previa tiene componentes empíricos muy profundos. O sea, los derechos naturales es la base del liberalismo.
en términos filosóficos. Y son la base de la única justicia que puede haber. La justicia de verdad, que se basa solamente en los derechos naturales. Porque son válidos estos tres ingredientes para cualquier hombre de cualquier credo, de cualquier color de piel, en cualquier civilización y en cualquier momento del tiempo. Totalmente de acuerdo, Diego. Me gusta mucho esa mentalidad just naturalista que creo que es mucho más moral. Y eso me lleva a preguntarte, siguiendo este plano un poco más ideológico, después vamos a ir un poco a temas de contingencia. ¿Qué piensas un poco de aquellos que son libertarios o liberales? No sé si ya hacen mucho la distinción, aquí sí hay la diferencia en Chile, de aquellos que son utilitaristas para sus argumentos y que te dan argumentos. Usualmente esto lo veo diciendo que, bueno, por ejemplo, Singapur es un ejemplo, una sociedad liberal, y aunque haya restricción a las libertades civiles, es un mal menor porque los beneficios que se obtienen son mayores. O aquellos que dicen, bueno, valió la pena que saliera alguien como Videla o alguien como Pinochet porque se impulsaron ciertas reformas, o que empujan, que dicen que Trump es paleolibertario, que yo no creo que ajuste mucho esa definición, porque bajó, por ejemplo, en algún momento ciertos impuestos. ¿Qué piensa un poco esa mentalidad utilitarista que diría que casi tal vez es mayoritaria dentro de aquellos que siguen un poco este concepto del liberalismo? Bueno, al grano. Venimos de los derechos naturales. Los derechos naturales son la base del liberalismo, porque el liberalismo, primero y antes que nada, es la ética y la moral de la libertad. Como decía Lord Acton, el liberalismo es o se ocupa del deber ser, no de lo que se puede alcanzar, de lo que podemos hacer, no. Se ocupa de lo que está bien y de lo que está mal. Y de lo que está bien y está mal, uno sabe si está bien o está mal a partir de los derechos naturales. El utilitarismo es el peor enemigo del liberalismo. El utilitarismo está en las antípodas del liberalismo. ¿Por qué? Porque desde el utilitario se puede justificar cualquier cosa. Es más, los socialistas son todos utilitaristas. Es más, toda política pública de intervención estatal, el Leviatán, único enemigo, tiene bases utilitaristas, porque se procuran o se persiguen fines mediante medios, o sea, se persiguen objetivos con instrumentos de políticas públicas que todos tienen pilares utilitaristas. Abrirle el camino al utilitarismo es poner una escalera que va al cielo de la violencia, la imposición, la tiranía. Y quedamos sujetos a, gracias al nefasto utilitarismo, vaya a saber cuántos escalones subir a través de esa escalera. No hay que subir ni uno solo. Sí, lamentablemente es algo que entra mucho. Yo incluso lo noto leyendo algunos que van por esta vertiente más anarcocapitalista. Recuerdo leer a David Friedman, el hijo de Milton Friedman, sí, que él se considera utilitarista. Y en este libro, que era La maquinaria de la libertad, siempre me pareció tan curioso que te da todos unos ejemplos prácticos de cómo privatizar las cosas, pero de repente pasa a su tema más filosófico de fondo, que es utilitarista, y empieza a justificar cosas como la conscripción. Si es que viene un país que es más estatista todavía en el que tú estás, y bueno, ahí está justificado hacer esto que sería forzando a la población a pelear y una serie de otras cosas. Es realmente lamentable. Y tú notas, yendo un poco a la contingencia actual, que esta mentalidad más utilitarista esté impregnando a aquellos que son liberales o que guían el discurso, ya sea en Argentina, en Chile o en otros países, ¿o cree que está predominando un poco más esta mentalidad just naturalista? A ver, concretamente, el utilitarismo es un error científico. Esto hay que tenerlo claro. Porque la única vertiente ética y moral del utilitarismo, y posible en términos de alcanzar resultados, es el utilitarismo individual. O sea, yo puedo ser utilitarista conmigo mismo, y solamente cada uno consigo mismo, porque yo conozco mis gustos, yo conozco mis preferencias, yo conozco mis habilidades, yo conozco mis necesidades, y conozco mi restricción. Entonces, tengo todos los ingredientes para construir una función de bienestar y intentar maximizar mi función en forma utilitarista sujeto a una restricción. Pero ahora bien, cuando hablamos de un sistema político,
el utilitarismo no tiene con qué ponerse a la práctica. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades, diferentes habilidades, intereses, con lo cual no se puede, por un problema tanto, como dice Jesús Huerta de Soto, de información, problemas tanto estáticos como dinámicos, el organismo planificador, el ministerio, la secretaría, el parlamento, nunca se puede hacer de la información necesaria para poder construir una función de bienestar social. No existe la función de bienestar social. Y si no existe función de bienestar social, no podés ejecutar ningún utilitarismo. Y es más, te vas a construirla totalitariamente, por más que sea a través de un parlamento, que no son nuestros representantes, y esto lo explica muy bien Lysander Spooner, es mentira, es ficticio que un congreso representa al pueblo, pero obviamente los objetivos a alcanzar no los van a alcanzar nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Por un problema de la fatal arrogancia de Hayek, que es la intervención que emana del utilitarismo, por los problemas de información de Mises, los resultados nunca son los deseados. Entonces eso lleva a cada vez más intervención, porque los burócratas, ¿qué hacen? Cuando no alcanzan los objetivos, no intervienen menos, no, intervienen más. Entonces eso te lleva al camino de la servidumbre de Hayek. Y los estados, en democracia universal representativa, están condenados a crecer cada vez más. Es un camino hacia el socialismo por la puerta de atrás, el utilitarismo. Perfecto, Diego, totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a que ya pasando un poco más de estos temas más de concepto, vayamos un poco a la situación práctica que está ocurriendo. Para bien o para mal, Argentina está siendo visto a nivel hispano como un ejemplo del surgimiento del liberalismo. Se les toma de inspiración en Perú, en Chile, en Colombia, en México, y han salido distintas vertientes inspirados en eso. Entonces, quisiera que nos relate un poco cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en Argentina a nivel general, incluyendo el tema del presidente Alberto Fernández, pero también cómo está evolucionando ahí el liberalismo. Porque al menos yo voy a contar un poco la imagen cómo va para afuera. La figura que más parece mostrarse para afuera es Javier Milei, y he visto cómo ha inspirado a muchos diciendo, bueno, es que hay que meterse más en el tema de la política, miren, a Milei le está funcionando. ¿Qué piensas tú de todas esas materias? Y también qué piensas un poco de aquellos que dicen que eso es necesario tomando en cuenta la situación crítica en la que se encuentra tu país con la administración de Alberto Fernández. Bueno, voy a tratar de ordenarme. Primero, Argentina está yendo hacia un camino parecido al de Venezuela. Esto no es algo que empezó recientemente, esto empezó hace mucho. Digo parecido es porque ninguna experiencia de dos países es similar. Es una trayectoria parecida que va a llevar a algo parecido, no exactamente igual. Como explicaba antes, esto no puede sorprender a nadie. ¿Por qué no puede sorprender a nadie? Porque les recomiendo leer el libro Democracy de Gotthard Feil, de Hans Hermann Hoppe. En castellano está con el nombre Monarquía, Democracia y Orden Natural. Al menos así está en Argentina. ¿Qué hace Hoppe? Le aplica la teoría de la propiedad a los diferentes regímenes de gobierno. Y la democracia es un régimen de gobierno de propiedad pública. Y a eso le monta el análisis praxeológico de Mises. ¿Qué hace? Construye construcciones lógicas deductivas que te llevan a un axioma y te demuestra que en democracia, la democracia es el sistema que tiene los anticuerpos más perfectos para que nada sea cambiable con las reglas de la democracia, desde adentro de la democracia y desde arriba de la democracia. Es más, es el sistema que tiene los anticuerpos más perfectos desarrollados para que nada cambie de esa manera y para que más fácil
te devore el sistema. Entonces, es más, y la historia lo ilustra, las realidades las cambia la acción humana. Nunca ningún sistema fue cambiado con la regla del sistema, desde adentro y desde arriba del sistema. Fue siempre cambiado desde afuera del sistema, violentando las normas positivas de ese sistema y desde abajo y desde afuera. Toda la evidencia lo ilustra de esa manera. Entonces, ¿qué quiero decir? Javier Milei ya fue devorado por el sistema. Javier Milei le es funcional al sistema. Javier Milei no es liberal. Javier Milei es conservador. Y hay que entender una cosa. El conservadurismo es el peor enemigo del liberalismo y está en las antípodas del liberalismo, el conservadurismo. Les recomiendo leer a Herbert Spencer para entender esto. Les recomiendo leer a Albert Nock para entender esto. El conservadurismo le entrega el triunfo en bandeja de plata a la izquierda y al socialismo. Esto lo explica muy bien Rothbard en un artículo que se llama De derechas y de izquierda, que está, creo que es el tercer artículo dentro del libro Igualitarismo, la rebelión contra la naturaleza, ¿no? Que es esto también lo explicaba Lord Acton. ¿Qué sucede? La realidad la transforma la acción humana y es un proceso de aprendizaje evolutivo en el tiempo. ¿Y el conservador qué quiere? Quiere siempre volver a cosas que estaban previamente en el pasado, varias décadas atrás. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque implicaría desaprender todo ese proceso evolutivo de la acción humana que tanto explica von Mises. Y eso es imposible. Y en términos de Latinoamérica, y si querés después pasamos a Chile, la gente hace 100 años decidió darle la espalda al conservadurismo, que representa lo más rancio de la putrefacción del actual sistema y de las clases sociales que viven a partir, o a los empresarios, que son los que viven de prebendas del Estado. Y eso lo único que hace es que cada vez avance más la izquierda. Porque, a ver, si yo le pongo a un representante de la izquierda, ¿con quién preferís discutir? ¿Con Javier Milei, que se autoproclama liberal y es un conservador de derecha? ¿O con Nicolás Moraz o con Diego Giacomini? Elige a Milei, porque Milei es funcional a él, así como el zurdo es funcional a Milei y Milei al de izquierda. Fíjate que hacen lo mismo. Crean dialécticas. Milei dice zurdo empobrecedor, zurdo de mierda empobrecedor. Y el de izquierda, ¿qué dice? Neoliberal, que utiliza el Estado para vos. Los dos están diciendo dos cosas que son verdad, pero culpan al enfrente. A ver, Stalin hacía lo mismo. Culpaba a Hitler y a las democracias de Inglaterra y Francia. Y Hitler culpaba a Stalin y a las democracias de Francia e Inglaterra. ¿Cuál es la verdad? Que los dos, tanto el conservador como el zurdo, son conservadores. ¿En qué sentido de definición de conservador? Y esto lo explica muy bien Rothbard. Que los dos quieren usar el Estado para lo que ellos dicen que es bueno y para lo que le convienen a ellos. Y en realidad lo están usando los dos en contra de la sociedad que vive de los medios económicos en mercado, produciendo bienes y servicios en el sector privado. ¿Y qué sucede? ¿Cómo termina esto? Que en Argentina
se discutirá. La ley del aborto no había salido hace 2 o 3 años. Se juntó lo más conservador, recalcitrante de la derecha conservadora religiosa argentina, y ¿qué terminó pasando? Salió la ley del aborto. En el siglo XX fue la ley del divorcio y en el siglo XIX fue la ley del matrimonio civil. ¿Qué quiero decir? De esta dialéctica entre conservador e izquierda siempre salen ganando los zurdos y siempre termina creciendo el Estado. Y Javier Milei va a lograr eso en Argentina. Y estoy muy preocupado por Chile, porque Chile, no quiero, bueno, pecar de lo que voy a decir, al que le gusta bien, al que no le gusta mal, lo lamento. Chile es recalcitrantemente más conservadora que Argentina. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que, ¿por qué la izquierda crece más rápido en Chile que en Argentina? Porque se alimenta del conservadurismo recalcitrante chileno. Entonces, si Argentina tardó 40 años en llegar a donde está, Chile se juega el partido de su historia, porque si dejan trasvestir como liberales a los conservadores chilenos, Chile va a llegar a donde está Argentina no en 40 años, en 20. Lo peor que le puede pasar a Chile es personificar al liberalismo en conservadores, en gente que defiende a Pinochet. El liberalismo es ética y moral. Si mataste por lo que vos pensabas que era una idea correcta, en este caso, Pinochet o Videla en Argentina, no hicieron nada muy diferente a lo que hizo el Che Guevara en Cuba, que también mató por lo que él pensaba que era correcto. Lamentablemente, Diego, lo que tú relatas no es como que vaya a ocurrir. Aquí ya ocurrió y diría que desde el origen fue un poco así. Me recuerda también un poco a los presagios de Axel Kaiser, que él decía que Chile iba a terminar como ustedes están ahora, de que unos 15 o 20 años, que esa era su expectativa y que no se podía hacer nada porque la derecha y la izquierda estaban todos en esa dirección y nada que hacer. Y aquí pasa mucho eso, que tú escuchas a los llamados libertarios, yo los trato más como neoconservadores, que te dicen, no, sin Pinochet era un paleo libertario. Sí, no, y mira, bajó un poco los impuestos, está bien, entonces mucho avalar eso. Y noto que en su país también ocurre un poco ese tipo de cosas, pero menos que acá. Aquí lamentablemente no hay otra posición, y aquí yo lo he notado mucho. El libertarismo se asocia como un sinónimo de lo que aquí sería el Partido Republicano, la UDI, que sería el equivalente allá de decir que alguien dijera libertario y automáticamente cualquiera dijera, ah, Gómez Centurión. Sería como ese el equivalente de lo que ha ocurrido un poco acá. Y de cierta manera es un poco lo que dices tú, que Rothbard lo decía en el Manifiesto Libertario, en el legado histórico del liberalismo, que creo que era su segundo capítulo, que siempre pasaba eso, que originalmente los liberales tenían ese puesto que ocupaba la izquierda, de hacer con las bases, empujar cambio, el malestar popular empujarlo hacia el libre mercado, pero con el tiempo el conservadurismo lo fue absorbiendo, se volvieron parte del establecimiento, y yo diría que eso nunca ha cambiado mucho. Pero eso me lleva a preguntarte algo, digo, un poco sobre la situación argentina. Yo he escuchado a muchos que dan la razón en este punto, pero dicen, no, es que la situación es tan crítica que está pasando con Alberto Fernández, o la crisis del momento, que hay que meterse al barro de la política porque si no vamos a terminar mal y hay que hacer algo. Y aunque se empuje eso otro, es un mal menor comparado con lo que está viniendo. ¿Qué piensas tú sobre ese tipo de argumentos? Bueno, ya dije algo con respecto... Esto está demostrado utilizando la praxeología de von Mises, lo ha hecho Hans Hermann Hoppe, el libro que cité antes. Uh-huh. En la democracia nada se cambia con la regla de la democracia, desde adentro, desde arriba. La frase el barro es mierda, no es barro, es mierda. Y no solamente es mierda intelectual que te quieren hacer creer. ¿Por qué te quieren hacer creer? Si a vos te invitan a formar un partido, a entrar al sistema, ¿vos te pensás que si realmente lo podrías cambiar, te estarían invitando a hacerlo? Saben que eso es el seguro para que el sistema te coma y no cambies nada.
Porque ¿qué es cambiar el sistema? Pongámosle nombre y apellido. A ver, Argentina tiene exactamente 2.300 municipios, o sea, 2.300 intendentes, con 2.300 consejos deliberantes, 2.300 congresitos de las intendencias. Tiene 24 provincias, cada uno con 20 ministerios, redondeando, son 500 ministerios casi, provinciales, con sus congresos, con sus jueces provinciales, y después tenemos la esfera nacional con sus congresos. Entonces pongámosles nombre y apellido. Yo quiero que deje de haber sistema jubilatorio no estatal, sistema jubilatorio compulsivo. O sea, que al trabajador no le venga el garrote coaccionario y le saquen compulsivamente un pedazo de su sueldo y en Argentina vaya a una bolsa de gato que se lo gastan instantáneamente por otra ventanilla. Bueno, quiero que eso no haya. Quiero que la educación sea libre. ¿Qué quiere decir que la educación sea libre? Que no los contenidos que se enseñan en los colegios, o sea, qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se enseña, a quién se enseña, en qué momento, en qué cantidad, no sea digitado por los ministerios de educación de las provincias y del organismo nacional, sino que cada colegio elija y pueda enseñar lo que quiera. Y la gente como consumidora lo adopte. Bueno, eso se puede cambiar. Dos ejemplos, digo. Bueno, ¿cómo convences al Congreso Nacional, a los 24 congresos provinciales? ¿Cómo convences a los jueces? Nada se cambia desde adentro, con la regla del sistema y desde arriba del sistema. Es mentira. Es toda una liturgia armada para alimentar al sistema que querés cambiar. Y lo terminás alimentando como Javier Milei. O fíjate qué dice Javier Milei hoy en día. Javier Milei hasta ha terminado hablando bien del Estado benefactor y de la intervención estatal de determinadas políticas públicas. ¿Ok? Bueno, y todavía no entró al Congreso. Que está claro que el Congreso son 256 diputados, ¿no? Y 72 senadores en Argentina. 1 sobre 256 aún. Diego, ese caso además, que mencionas de apoyar el estado de bienestar y la intervención estatal en cierto ámbito, ¿a cuál caso en particular te refieres? Porque la audiencia que va a escuchar esto son la mayoría chilenos y ven lo que más, insisto, lo que más llega aquí a Argentina, de repente, no sé, estos típicos videos que sale Milei le responde a tal persona y siempre se ven cosas como más de bajar impuestos, cosas así. ¿A qué te refieres en particular con este apoyo al Estado? ¿Qué situación? A ver, Javier Milei ha dicho que está bien que haya prohibición de drogas. A ver, la gente no sé si sabe que no hay nadie en el mundo que conozca a Javier Milei como yo. Hemos tenido una unión intelectual que trabajamos juntos durante 15 años. O sea, ¿y él cómo justifica esa inconsistencia y esa contradicción contra todo lo que estudió y leyó? Te dice, hay un estado de bienestar, entonces, si la gente se droga, vamos a tener que gastar plata curándolo en los hospitales públicos. Un error intelectual grosero. ¿Por qué? Ok, listo. Tenemos que prohibir el azúcar, porque hay gente que le pone 4 cucharitas de azúcar al café, toma café todos los días, va a terminar siendo diabético y lo vamos a tener que arreglar en el hospital público. El alcohol. ¿Listo? También se aplicaría para el alcohol y tantas otras cosas. Pero, mira, voy más inofensivo, prohibamos los autos, porque hay choques en la esquina, la gente la tenemos que pagar, arreglarla en el hospital público el choque. Prohibamos la moto, porque alguien se cae de una moto y hay que arreglarlo, ponerlo a nuevo y sale una fortuna en el hospital público. Avance, prohibamos el alcohol, prohibamos el cigarrillo, le tenemos que pagar tratamiento costosísimo de cáncer a los pulmones porque fuman. Y a ver, Javier, estás cometiendo un error intelectual. El problema es el Estado benefactor, ¿ok? Que es lo que hay que hacer desaparecer.
Y esto lo ato con otro ejemplo que daba él, la inmigración. A ver, es ridículo esto. En países como Argentina, que eran países vacíos, que crecieron desde la inmigración. Esto lo explica muy bien Jesús Huerta de Soto. La acción humana, que es el motor del progreso de la civilización, se nutre de las diferentes habilidades, conocimientos, intereses de todos los participantes del libre mercado. Cuanto mayor sea la variedad y la heterogeneidad, más enriquecedora va a ser la acción humana, más próspera. Ahora, ¿y eso con qué crece? Con más gente. Cuanto más gente haya, más acción humana, más enriquecedora. Ahora bien, que venga todo el mundo, que seamos cuanto más mejor. Pero el problema, ¿dónde está? Es que hay Estado benefactor. Se metió el Estado. Entonces, el que viene a variar, viene a usufructuar, no viene a trabajar, a ahorrar. Entonces, ¿dónde está el problema? Desarmar el Estado benefactor y dejar que venga la gente, que va a venir gente de bien, gente con energía, con ganas de producir, con ganas de trabajar. No, él va por el contrario, por el camino opuesto. Dejemos el sistema benefactor y que no entre nadie. O sea, vos querés una acción humana cada vez más pobre y un elefante estatal cada vez que indefectiblemente con lo que venimos hablando va a terminar creciendo cada vez más. Entonces, son errores intelectuales que ya comete sin entrar al Estado. Imagínate cuando entre. Pero una pregunta con respecto a ese caso. ¿Él siempre ha pensado así o tú crees que esa fue una evolución una vez que se empezó a meter en la política? Porque, por ejemplo, otra noticia que aquí generó algo de impacto, yo lo cubrí en mi canal, tuvo como 15.000 visitas, la gente se impactó, fue que José Luis Espert pidió un subsidio con respecto a los hoteles. Y el año pasado, hace tan solo unos meses, en realidad, lo había criticado. Entonces muchos decían, ¿por qué está pasando eso? Y eso sumado a los candidatos peronistas dentro de Avanza Libertad, que también fue una cosa que se descubrió y que al menos aquí en Chile y en Perú generó bastante impacto. ¿Tú crees que eso es por la contaminación política o es como otros que lo justificaron diciendo que era necesario para poder empezar a entrar en el barro, como dicen, y de esa manera generar cambios? Que sin ser peronista no se logra nada en Argentina. A ver, primero, una persona en común, que nos conoce mucho a los dos, hablo con respecto a Javier, ¿no? Me dijo, Diego, vos fuiste un ancla ética, moral e intelectual para Javier, que él la adoptó y la tuvo mientras estuviste con él. De hecho, es público conocimiento, él lo admite, que el que lo mete dentro de las ideas de la libertad y la escuela austríaca fui yo, ¿no? Yo le mostré la escuela austríaca a Javier. Javier viene del conservadurismo y de lo neoclásico, no de lo austríaco. Me dijo, vos te fuiste, te corriste, lo dejaste solo, le sacaste ese ancla y el barco de Javier se empieza a mover por las aguas hacia de dónde viene Javier, que es el conservadurismo y el neoclasicismo. Entonces, simplemente es eso. A eso le sumás la contaminación que te genera meterte en el sistema, que te empieza a devorar de a poco y tener los resultados delante de la vista, ¿no? Y vayas a ver las inmoralidades y la falta de ética, porque te pido subsidio y es porque el hotelero o la cámara hotelera, no sé, tal vez te financia lo que estás haciendo ahora, no sé. Esto es una suposición que estoy haciendo, que obviamente tiene una lógica impecable. Sí, está todo ese tema medio corporativista porque es raro, y al menos en el caso de Espert yo incluso lo analizaba un poco así cuando se dieron la noticia. Cuando uno mismo tienes a una persona criticando algo hace tan solo 5 meses y 5 meses después lo estás apoyando, después de una reunión además con gente del mundo hotelero, es raro. Pero muchos me lo han justificado, no sé qué piensa de esto, diciendo no, es que es la ética de la emergencia, que viene de Ayn Rand, entonces está justificado en situaciones de crisis estar subsidiando empresas, que me parece que igual es un poco
También dice Malo. Es que con eso uno podría decir, es que Macri hizo todo bien porque era ética de emergencia. Si en Argentina hay problemas hace mucho tiempo, entonces está bien los subsidios, todo lo que hizo. ¿Qué piensa un poco sobre ese argumento de la ética de emergencia? Que lo veo ahora cada vez lanzado cuando justifican que Spert apoyó un subsidio o que Milei dijo que estaba bien en esto, hacer un rescate o cosas así. La ética de la emergencia es una construcción errónea y está al borde del precipicio de caer en la inmoralidad y la falta de ética de las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque es el utilitarismo a la máxima exponencia. O sea, se puede justificar cualquier cosa en la base de la lógica de la emergencia. De hecho, cuando los poderes ejecutivos en democracia piden poderes extraordinarios y dejan a los parlamentos dibujados y pintados al óleo, lo hacen basados en la lógica de la emergencia de Ayn Rand, que dijo y pensó y escribió una barbaridad intelectual cuando habló de ella. Y mira que yo hablo de las dictaduras parlamentarias. Yo soy un tipo que estoy en contra intelectualmente y científicamente del régimen democrático y de los parlamentos. El yugo de los parlamentos de hoy en día es terriblemente superior al que había en aquel entonces, en el siglo XVIII, con las monarquías absolutistas. Pero aprovecho de hacer la pregunta porque estoy seguro que alguien con mala intención podría hacer un derivado de esto. Eso no significa que estés apoyando, por ejemplo, cosas como lo que hacía Pinochet o Videla o dictaduras, porque uno dice, antidemocrático, al tiro se asume que es lo otro. Gracias porque no lo aclaré. A ver, es parte de la mentira del adoctrinamiento en la religión del Estado. La alternativa no es democracia versus dictadura. Esa dialéctica es otra mentira, es otra falsedad. Esas no son las únicas dos alternativas. De hecho, terminan siendo filosóficamente parecidas porque la democracia es la dictadura de la mayoría. No hay nada ético y moral que permita que muchos le digan a pocos qué tienen que hacer. ¿Ok? Es una dictadura encubierta detrás de un maquillaje falaz de la democracia. A ver, la democracia es la dictadura de la mayoría y termina en la arena de todos los días convirtiéndose en una dictadura parlamentaria. ¿Por qué? Porque una dictadura no se identifica por el mecanismo de elección de los gobernantes. No importa cómo los elija, importa lo que efectivamente hacen. Entonces, si un parlamento te dice, para que se entienda, mira, con esta plata, hoy hasta el 30 de diciembre, hiciste lo que quisiste. A partir del próximo ejercicio fiscal, a partir del 2 de enero, esta parte de la plata no la tenés más para vos. Es mía y yo decido en qué gastarla. Eso es esclavitud, es tiranía, es autoritarismo. ¿Cómo lo vemos? Mira, al principio del siglo XX, antes de que la democracia universal se hiciera hegemónica en Occidente, antes de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que Wilson utilizó con el JP Morgan detrás para exportar y hacer a la democracia hegemónica en Europa, se llevaban solamente el 10-12% de nuestro trabajo en los parlamentos. ¿Ok? Listo. Hoy en día se llevan, medidos por la presión fiscal, cerca del 50%. Y en países como Latinoamérica, como en Argentina, donde hay más evasión que en Europa, la gente, como yo, trabajamos entre 7 y 8 meses para el Estado. O sea, hace 80 años trabajábamos un mes para el Estado, después pasamos a trabajar 3 meses para el Estado, después 5 meses para el Estado. Hoy en día entre 7 y 8 meses para el Estado. O sea, trabajamos
8 meses para otro. Eso es la definición de esclavitud. Eso es la definición de autoritarismo. Entonces, la alternativa a democracia no es dictadura. Eso es lo que nos quieren hacer creer los políticos que se enriquecen con la democracia. La alternativa a la democracia es que todos nosotros podamos decidir las cosas por nosotros mismos. La alternativa a la democracia es la libertad. Y la alternativa a la democracia es la anarquía. Ahora bien, no se asusten. No es como nos enseñan, también mentirosamente, en la educación pública, que es pública, repito, ya sea de gestión estatal o ya sea de gestión privada. Nos enseñan que es el caos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que la alternativa a la democracia es la anarquía y que en la anarquía hay orden y que en la anarquía puede haber gobierno, simplemente que el gobierno se va a basar solamente en los derechos naturales y el sistema legal va a ser un sistema legal prestado en libre mercado con empresas que prestan el servicio de la justicia, con un sistema consuetudinario en el cual la gente entra voluntariamente, porque si no entra voluntariamente se queda al margen del sistema social y entonces no puede producir, no puede vender bienes y servicios, en el cual no se persigue el castigo del victimario, sino la reparación del daño producido a la víctima. Que te aclaro que un sistema así existía en Inglaterra antes de la invasión normanda en el siglo XII, o sea, bajo los sajones. Y que el crecimiento del Estado fue justamente cuando, a partir de los normandos, los reyes, que al principio no eran absolutistas, fueron dándose cuenta que la justicia era una fuente de base imponible, o sea, era una fuente de recursos fiscales, y empezaron a avanzar sobre la justicia. Entonces, la alternativa a la democracia no es la dictadura, que terminan siendo bastante parecidas entre ellas dos mismas, sino que es el anarquismo, que es orden, que es la posibilidad de tener gobiernos armados sobre los medios económicos, respetando los derechos naturales. Obviamente que para poder tener esto, también tiene que haber un desmantelamiento de los estados enormes elefantiásicos que tenemos hoy en día, como en Argentina, como expliqué, y hay que ir a unidades mucho más pequeñas. Hay que volver, yo siempre digo, hay que desarmar el sueño de Garibaldi, esa Italia grande y unida. Hay que ir hacia la ciudad, Estado de vuelta. Hay que ir a Génova, Estado. Hay que ir a Venecia, Estado. Y vamos a ir hacia eso. Lo que pasa es que para llegar a eso, la vamos a pasar mal y cada vez peor, con cada vez más Estado y más socialismo, como le pasa a Argentina, como le está pasando a suceder a Chile. Chile necesita que los exponentes de las ideas de la libertad sean gente como Nicolás Moraz, yo, no como los Milei. Con Javier van a terminar yendo a donde está Argentina más rápido de lo que fue Argentina. Sí, aquí insisto, lamentablemente ni siquiera estamos al punto de tener un Milei, porque eso implicaría tener a alguien que se llame liberal o libertario, pero que uno iría ya, tal vez va en esa dirección. Aquí ni siquiera llega a eso. Acá lo más cercano que hay es que tienes a José Antonio Kast, que es como Gómez Centurión, y dicen, no, es que ustedes tienen que subordinarse porque no hay otra opción, y a él lo apoyan todos los liberales y es lo que hay. O sea, aquí estamos incluso en una peor posición que ustedes en ese sentido. Y eso me lleva a pasar un poco a la situación chilena, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido en Chile? Yo sé, aunque me consta que no todos lo hacían, pero gran parte lo hacía, y a mí me invitaron muchos programas de distintos canales de YouTube liberales. Me recuerdo Los Herederos de Alberti, me invitaron, con Tipito Enojado, distintos youtubers. Me invitaban para hablar un poco sobre Chile y yo siempre trataba de desmentir esta idea que fuera el país liberal, que yo veía que nos dan como el ejemplo maravilloso del paraíso, pero somos muy corporativistas. Y después se dio el estallido, el 18 de octubre,
Y bueno, ahí cambió la percepción y dio la noticia a nivel mundial, se informó. ¿Qué piensas tú sobre Chile? ¿Qué piensas sobre el estallido? ¿Por qué crees que fue? ¿Y qué piensas sobre esta cosa de que nos hayan dado tanto ejemplo a nosotros en Chile y después haya cambiado el discurso y ya no se mencione? Bueno, voy a tratar de ser claro. Cuando uno mira la foto, los números de Chile y uno mira la película de los últimos 30, 40 años de Chile, Chile fue el país donde el Estado menos pesó. ¿Ok? ¿En qué sentido? El país que tuvo, comparado con todos los vecinos, menos regulaciones, menos impuestos, Estado más pequeño, apertura de comercial comparado con los vecinos más amplia. Listo, perfecto. Eso es una cosa. Pero las cosas hay que ponerlas en dinámica y entender qué hay detrás de esa dinámica. Lo que pasa en Chile no es casualidad y va a seguir pasando si no se dan cuenta de dónde está el nudo del problema. No solamente va a seguir pasando, se va intensificando y va a terminar como Argentina, más rápido que Argentina. ¿Por qué? Porque lo que sucede en Chile, más allá de que si fue espontáneo o fue armado, ¿ok? O sea, si fue la gente de izquierda de Chile que lo hizo voluntariamente o fue si alguien de afuera, llámese Venezuela, Cuba, pongan el nombre que quiera, utilizó a la gente de izquierda de Chile para crear eso. Eso es miope ponerse a discutir eso. Lo que hay que mirar es cualquiera de las dos cosas. ¿Qué fue lo que lo alimentó? Y el alimento, el anabólico del socialismo en Chile, el anabólico del Estado creciente en Chile, no es otro que el conservadurismo que hay en Chile, que se trasviste de liberal y le sirve el triunfo en bandeja de plata al socialismo. ¿Por qué? Porque el punto a tener en cuenta es que el conservadurismo, cualquiera se da cuenta mirándolo de afuera, que hace negocios prebendarios con el Estado amigo. Entonces, cuando yo veo que vos te enriqueces de la mano del Estado, pero al mismo tiempo te das vuelta y pregonás liberalismo, estás incurriendo en una falta de ética y moral, que a todas luces es inconsistente y contradictorio. Entonces, eso funciona de alimento instantáneo para que salga de izquierda y construya un valor equivocado, que es la justicia se basa en el igualitarismo. Y tenemos que construir un Estado que persiga el igualitarismo, que intervenga para desarmar esa construcción que nutre al conservadurismo. Y se plantea el Boca River, el Boca Juniors River Plate. ¿Ok? El Colo-Colo Universidad Católica. Ahora, obviamente, en la democracia universal representativa se vota. Y el voto vale 1. ¿Y quiénes son más? ¿Y quiénes son menos? Los que se benefician del conservadurismo y hacen negocios prebendarios, empresarios de la mano del Estado, que al mismo tiempo se dan vuelta y dicen criticar. ¿Esos son más o son menos que los otros? Son notoriamente menos. Y bueno, entonces el sistema democrático va a terminar avanzando hacia cada vez más Estado, cada vez más
intervencionismo, cada vez más socialismo, como ya tienen ustedes delante de sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que esto es muy difícil de cambiar, porque el conservadurismo se defiende con uñas y dientes desde puestos de poder. Desde poder político y sobre todo económico, alimentando cada vez más a la izquierda del Estado a medida que se defiende. Sí, es interesante que digas eso, Diego, porque yo lo he observado un poco aquí, que incluso siempre eso de la derecha en general, yo lo utilizo como concepto porque a mí me gusta un poco diferenciar a aquellos que son libertarios y liberales propiamente tales de lo que es la izquierda y la derecha. Creo que la derecha tiene toda esa tradición más corporativista y conservadora. Aquí ocurre mucho que siempre hay resistencia a algo. Y siempre el relato, noto que en todos los países es lo mismo. Esa cosa de estamos defendiendo esto, estamos luchando con que cambien esta cosa. Y aquí ocurría mucho que la izquierda llegó a tener mucha posesión de temas como la educación, los medios, igual lo que pasa un poco en Argentina. Y daba un relato, que igual sí uno dice que hay cierto adoctrinamiento, etcétera, pero los relatos no se sostienen si no hay alguna pizca de verdad en que se fundamenten. Y efectivamente aquí ha ocurrido mucho el tema de lo que tú llamas el empresario, aquí lo mencionamos más como corporativismo, de aquellos que se enriquecen a través del Estado y te hablan mucho de libre mercado, pero llega algún momento una crisis y, no, es que el Estado nos tiene que rescatar. No, es que hay que aprobar esta ley para proteger las condiciones normales del mercado y eliminar a la competencia. Y aquí hay casos como el de Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, que le dieron Soquimich, extracción de litio y cobre, millonario actualmente, muy rico, y que ahora le paga políticos de izquierda y derecha, Luxich, medios de comunicación aquí, Canal 13, televisivo, haciéndole favores a un presidente y otro. El último caso fue con la expresidente Bachelet del Partido Socialista, y hay mucho corporativismo, y lo malo es que aquí yo noto que, y así es como se ha educado, que nos han dicho los corporativistas que eso es libre mercado y muchos pensando que eso es liberalismo salen a defenderlo y se asocian un poco a la derecha. Y la izquierda con justa razón se toma las banderas de criticar el corporativismo o los empresarios como dices tú, pero dicen, no, es que ese es el libre mercado y es la autonomía, ven, si eso no funciona, eso no funciona. Eso es el libre mercado, no hablan nada de lo otro, del corporativismo, entonces lo empujan a hacer una cosa más colectivista. Y yo lo lamento mucho porque veo tanto el potencial de que ideas liberales entren bien. Yo critico ambas cosas y me han invitado incluso a programas más de izquierda y el mensaje entra, porque si tú criticas el autoritarismo y el corporativismo de los dos lados y las hipocresías, a la gente le gusta porque la amplia mayoría de las personas son más de un lado o de otro, no porque tengan principios muy duros de una cosa, sino porque les molesta algo. Y aquí en Chile hay una molestia mucho con el autoritarismo y el pinochetismo y el tema del corporativismo. Y si tú criticas eso y también criticas a la izquierda, a la gente le gusta la idea. Pero asocian todo eso con liberalismo derecha, corporativismo, libre mercado. Y es una lástima porque casi que hay que cambiar conceptos solo para que entren las ideas. Bueno, coincido con vos, Rodrigo. A ver, vamos a tratar de hacer un paralelo simplemente con una idea de ilustrar y que se entienda muy fácilmente. En el siglo XVIII tenías monarquías absolutistas y sus cortesanos y sus cortes. ¿Ok? Perfecto. Y después tenías el vulgo. ¿Qué diferencia? ¿Y cómo terminaban las monarquías absolutistas? Con revoluciones. Se terminaron y evolucionaron hacia donde evolucionaron y terminamos mal en esta degeneración actual. Pero terminaron siendo decapitadas. ¿Ok? Listo. ¿Cuánta es la diferencia entre los burócratas del Estado, los políticos, y los empresarios prebendarios del capitalismo sucio prebendario? ¿Qué diferencia tiene esto con el paralelo de la monarquía y las cortes contra el pueblo, tanto en el siglo XVIII como el pueblo hoy en día? Que el pueblo, la pyme, la micropyme, el profesional independiente, el comerciante, ese es el capitalismo, que es muy diferente al capitalismo prebendario, que es el del empresario prebendario que vive y se enriquece de asociarse inmoralmente en complicidad solidaria con el burócrata estatal, que le da un monopolio, le da un oligopolio,
le pone un cupo, un permiso de importación, un permiso de exportación, ¿a cambio de qué? De que a partir de eso genere una renta extraordinaria. Y con esa renta extraordinaria, que llamémosla botín, porque es inmoral, parte de ese botín se lo devuelve a el burócrata del Estado. ¿En qué forma se lo devuelve? O le financia una campaña política, o le compra bonos del tesoro o bonos del municipio, o le paga lo que en Argentina llamamos una cometa, corrupción por debajo de la mesa. Entonces, cuando vos lo ves de esta manera, entendés por qué los países, cuando tienen polos muy concentrados de empresarios prebendarios, vos sabés que son una autopista hacia el socialismo y al mayor Estado en el futuro. Sí, de cierta manera es casi como un neofeudalismo. Yo a veces lo he mencionado un poco así y se nota un poco que es algo que se da y está este concepto que yo recuerdo mucho a Rothbard, que en su momento me llamó la atención porque a tanto libertario yo nunca escuchaba decir estas cosas a Rothbard cuando lo leía así. Cosas como esto de la propiedad ilegítima, que me acuerdo que él hablaba sobre la tenencia de tierras y las haciendas y hablaba justamente de aquellos que se enriquecían a través del Estado, propiedad ilegítima de fondo. Pero esto ya a preguntar un poco, Diego, porque hemos diagnosticado un poco el problema, ¿no? Vemos cosas que ocurren. ¿Cómo se puede empezar a ir hacia una solución? Porque también una de las críticas que yo veo de repente en este tipo de cosas es que muchos dicen, ok, hay el problema. Acepto la premisa de que está ocurriendo esto, tenemos el tema del estatismo, pero veo día a día que los políticos empujan en esta dirección y la única alternativa que veo, dicen algunos, es hacer algo como lo que hace Milei, porque si no, ¿qué otra cosa que hay que hacer? ¿Cuál es la alternativa para empujar en la dirección correcta y empezar a empujar cambios por la libertad en vez de estar viendo solo diagnósticos negativos? Ahora te contesto, Rodrigo. Antes te digo una cosa. Vos te imaginarás, si yo fuera a la televisión chilena y me escucharan la gente de izquierda de Chile lo que yo acabo de decir, imagínate cuánto mucho más difícil de atacar sería yo que los referentes chilenos que vos mencionás como liberales. No sé, es que al final uno lo ataca más la derecha. A mí me ha pasado, yo he dicho cosas como esta y yo tengo incluso el concepto de que todos estos corporativistas tienen propiedad ilegítima, como lo decía Rothbard, y por lo tanto es propiedad de los ciudadanos que lo han subsidiado con sus impuestos. Pero yo digo eso y me dicen, estás sonando igual que los comunistas, eso es como redistribución. Entonces al final a uno lo ataca más la derecha y la izquierda se abstiene y deja que se peleen ahí y a uno lo ignoran. Eso es lo que yo he notado en esos casos. Bueno, es así como decís y ahora te voy a contestar la pregunta. Voy a empezar. Fatal arrogancia de Hayek. ¿Por qué digo fatal arrogancia de Hayek? Porque la gente pretende que esto se pueda arreglar y rápido, en el corto plazo, en el mediano y en el corto plazo. ¿Y sabes cuál es el problema? Esto es una de esas cosas que no se pueden arreglar ni en el corto ni en el mediano plazo. La vida del ser humano está llena de cosas que no se pueden arreglar. ¿Qué quiero decir? A vos se te muere tu mamá o tu papá, no lo podés arreglar. En el corto y en el mediano plazo. En el largo plazo pasarás, te acostumbrarás y volverás a estar bien. A ver, vos tenés ganas de salir con una determinada mujer que te gusta mucho. Esa mujer no te mira, no te presta atención, le gustan los muy morochos y pelados. Listo, no podés hacer nada para salir con esa chica. Bueno, en democracia universal representativa, que es un régimen de propiedad, un régimen de gobierno de propiedad pública, que tiene los mejores anticuerpos para que nada cambie con sus reglas, desde adentro y desde abajo, ¿ok? Y que está condenada a hacer crecer el Estado, el gasto público, los impuestos, las regulaciones, y te termina llevando el socialismo por la puerta de atrás. No podemos hacer que esto cambie en el mediano y en el corto plazo. ¿Ok? Y para que esto deje de ser de esta manera, lo que hay que cambiar es el sistema. Ahora, vos me vas a decir, Diego,
Pero vos tenés 49 años. Sí, lo tengo clarísimo. Yo muy probablemente no vea el cambio. ¿Y qué tiene de malo? Te cuento. Todo cambio de sistema empieza por intelectuales escribiendo que, por ejemplo, en el siglo XVIII te decían, mira, no tiene que haber más monarquías absolutistas. ¿Por qué? Porque son inmorales y faltas de éticas. Y los gobiernos tienen que ser elegidos por el pueblo y tiene que votar todo el mundo y tiene que valer uno el voto. Listo. Y no puede haber esclavitud. ¿Qué te contestaba el del siglo XVIII? Diego, escúchame, ¿qué país del mundo se elige así los gobiernos? Respuesta: ninguna. ¿En qué país del mundo no hay esclavitud? Respuesta: ninguno. Es más, te decían, los países desarrollados todos tienen monarquía absolutista. Y todos tienen sistema de producción basado en la esclavitud. ¿Qué me estás diciendo, Diego? Bueno, respuesta. Esto es una construcción lógica errónea, es lo que se llama una tautología. Está mal. Nada se justifica porque existe o no existe en ningún lado. Ahora bien, la revolución, empezó escribiendo Locke, a final del siglo XVII, ¿no? Después vinieron los Whigs con la Carta de Catón en 1720, 1723, y eso cruzó el Atlántico y fue lo más impreso y más leído en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y fue el mojón intelectual por lo cual en 1776 tiene lugar la Revolución Americana. ¿Qué quiero decir? Primero hubo unos intelectuales deslegitimando intelectualmente el sistema, las ideas se fueron propulsando y después el sistema se cambió desde afuera del sistema, con la gente que lo cambió, actuando todas como delincuentes fuera del marco legal, normativo del momento, porque Jefferson para la corona británica era un delincuente, Thomas Paine, que era inglés, que lo apoyó y estuvo con él, fue condenado a la horca. Ok, entonces, ¿qué quiero decir? Hay que empezar con esta batalla, que yo creo que tenemos estos medios tecnológicos que nos van a ayudar a que la velocidad de los acontecimientos sean más rápidas que las que empezaban en el 1600 con Inglaterra, con Cromwell en 1646, cuando decapitan a Carlos, y que recién se exclamaron en 1776 en Estados Unidos, en la Revolución Francesa que terminó muy mal en 1789, pero guarda que en esa época no había sistema de adoctrinamiento de la educación pública. Solamente había sistema de educación público obligatorio en la Prusia de Lutero, que la pide en 1536, y en la Suiza de Calvino. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Ahora tenemos un enemigo muy poderoso, porque a todo el mundo en las factorías de adoctrinamiento, en la religión del Estado, en el Estado, en la política como herramienta modificadora de la realidad y adoctrinadora de la democracia, se lo hacen a todo el mundo desde pequeño. Entonces, el camino es la transformación, es cambiar el sistema desde afuera, desde abajo, empezando con la deslegitimación intelectual, utilizando todos los medios, los tradicionales, que son los libros, las conferencias presenciales y los novedosos, como esto que estamos haciendo hoy en día. Y eso se va a ir transmitiendo cada vez más gente, y que la gente tiene que aplicar el algoritmo, la contraeconomía, como planteaba Samuel Conkin, pero el algoritmo tiene que pensar, ¿y la contraeconomía qué es? Lo que Thoreau llamó antes la desobediencia civil en Estados Unidos en el siglo XIX, es desobedecer lo más que se puede las normas, las regulaciones, tratar de evadir, tratar de eludir
pero sobre todo tiene que empezar por la revolución en nuestra cabeza intelectual, de que lo que nos enseñan en el adoctrinamiento de la educación pública es un sistema de creencia que solamente empodera a los medios políticos y al poder político en detrimento de nosotros, en detrimento del poder social y los medios económicos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, y sobre todo los jóvenes, que nada de lo que nos sirve a nosotros se nos enseña en la educación institucional formal. Ahí nos enseñan lo que les sirve a los políticos y sus socios prebendarios de los empresarios. Porque, ojo, cuando la izquierda toma el poder, cambian figuritas, pero el problema sigue siendo lo mismo. Aparecen otros empresarios que se alían también con ellos en el Estado y hacen otros negocios de otra manera, pero el resultado es lo mismo, contra nosotros. Claro, entonces al final lo que tú impulsas es que además de implementar el algoritmo como estrategia práctica, hay que empezar primero a hacer el trabajo intelectual y posteriormente que esto vaya impregnando en masas grandes de personas para que eventualmente cuando haya una masa crítica, que probablemente eso no lo alcancemos a ver nosotros, se pueda dar un cambio desde las bases de la sociedad. Eso es interesante porque al final uno pensaría que uno puede hacer la práctica en los tiempos actuales, ¿no? Y no sé si estarás de acuerdo, pero me da la impresión que eso implicaría que empezar a crear medios de comunicación, algunos escribirán libros, otros lo hacen por YouTube, ojalá alguna vez salgan diarios con estas tendencias y progresivamente, aunque esto tardaría años, si es que no décadas, tal vez siglos, empieza a haber cambios progresivos en la sociedad, que de cierta manera es lo que la izquierda siempre ha hecho también, ¿no? Que la derecha siempre conservando todo, pero la izquierda también con sus movimientos muchas veces de base, cuando comenzaron en el siglo XIX usaban un poco ese tipo de estrategia, entonces funciona bien. Pero ¿no será posible también de repente tomar ciertas banderas que, aunque no pueden llegar a ese ideal, pueden significar aminorar ese estatismo o debilitarlo? Por ejemplo, aquí en Chile, doy el ejemplo, todos les gusta mucho el poder del Estado, de la izquierda y la derecha. A los dos sectores proponen leyes de censura para cosas que no les gustan. La derecha propuso una ley para meter a la cárcel a quienes critiquen al ejército o a la policía. La izquierda para aquellos que hablen del pinochetismo o hagan contextualizaciones de esos periodos. Les gustan las dos cosas. Pero hay ciertas cosas que la población quiere, aunque se critican mucho en los medios públicos, pero igual están. Por ejemplo, la descentralización. Aquí hay mucho centralismo. No sé si en Argentina se hará de la misma manera. Y la población quiere poder de decisión local a nivel de democracia directa, que sé que no es un ideal, pero les genera un choque con la población política y nadie lo propone, y los que podrían de repente tomarle estas ideas serían aquellos que son más liberales para impulsar, si es que no un sistema liberal, por lo menos un separatismo que debilitaría a los estados más concentrados que tenemos en la actualidad. ¿O no crees que sea el camino? Bueno, es parte de la contraeconomía. Parte de la contraeconomía es romper el sistema político actual vía la secesión. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Argentina, 2.400 intendentes. Yo siempre digo, los intendentes son las divisiones inferiores del fútbol, donde aprenden a robar los políticos. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Una ciudad pequeña tiene un intendente. Ese intendente, cuando roba, le roba a un vecino que vive a 5 cuadras. Ok, imagínate que debuta en primera, o sea, pasa a primera división, salta a la esfera provincial en Argentina. Ese que fue intendente y ahora es gobernador o diputado o senador provincial, ahora le puede robar a alguien que vive a 500 kilómetros o a 400. Imagínate, si le robaba a alguien que vive a 4 cuadras, robarle a alguien que vive a 500 kilómetros es un pancito calentito. Lo roban en 2 minutos. Y después, cuando lo convocan a la selección nacional, haciendo el paralelo con el fútbol, y salta a el gobierno nacional, le puede robar a personas que viven a 4.000 kilómetros. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiero decir? La única manera de evitar esto es la secesión. Que la pequeña ciudad diga, no, listo, acá no hay más impuestos provinciales, acá no hay más impuestos nacionales.
Acá se cobran solamente los impuestos de esta ciudad. Y el que cobra los impuestos vive en la esquina de tu casa. Y después vos ves qué hace con los impuestos. Porque ¿qué pasa ahora? El intendente te roba, pero te roba con una caja, con unos impuestos que fueron cobrados a 500 kilómetros. No le podés reclamar nada. En cambio, acá ahora, el que te cobra los impuestos vive a 5 cuadras. El que pone la ley de los impuestos vive a 5 cuadras. Y después, si te roba, vive a 5 cuadras. Entonces, ahí, con la secesión, se produce automáticamente el cambio. ¿Por qué? Porque desarmás el Estado ciclopio que está fuera de tu control y pasás a tener un Estado chiquito que está cerca de tu control. Obviamente los políticos no van a querer esto. Pero de cierta manera uno podría aprovecharse esta mentalidad inherente al estatista, que es la concentración de poder, ¿no? Porque yo no me hago la esperanza de cuando se separen estos nuevos estados que vaya a ser una sociedad voluntarista, anárquica, sino que van a ser otros estados con políticos que igual van a intentar robar. Pero ahí hay que ver también ese interés del político local de lograr una hegemonía local del poder. De cierta manera uno se puede aprovechar de eso. Porque yo noto que de repente hay personas que impulsan esto, pero son rechazados de manera transversal. Recuerdo que hace algunos meses en Argentina fue noticia que los de Córdoba había personas que están hablando de cierto separatismo. En Chile, en Magallanes, en el sur del país, hay ciertas sensaciones separatistas de los magallánicos. En la Araucanía, de grupos indigenistas, que ahí son la coordinadora Arauco Mayeco, que ahí, bueno, son extremistas de izquierda, son etnonacionalistas comunistas, pero mapuche. Pero de cierta manera, igual, incluso con esos estados más pequeños se les hace más difícil ese control total. Entonces, más allá incluso todo este tema de difusión y tema también teórico de convencimiento a nivel intelectual como a nivel mediático, creo que podría incluso llegarse a decir, ok, una política práctica es que más allá de una tendencia más hacia un lado u otro, es apoyar la autonomía y el separatismo de distintas zonas, porque inevitablemente es más fácil combatir contra el estatismo cuando son países más pequeños. No solamente eso, hay un ingrediente que es más importante. Cuando vos fomentás el separatismo, que hay que fomentarlo fuertemente, hay que aplaudir cuando alguien se quiere separar, lo que está fomentando es la competencia. ¿Ok? Imagínate un Chile donde hay, invento, 2.000 ciudades que cada una cobra sus impuestos, cada una puede tener balcanizado, su moneda, totalmente balcanizado. Exactamente. ¿Qué sucede ahí? Muy sencillo. Van a competir y van a estar obligados a bajar los impuestos, a tener monedas sólidas. ¿Por qué? Porque si no, te vas al pueblo de al lado. Si el pueblo X pone muchos impuestos, las empresas, los ciudadanos, los negocios, se mudan al pueblo Y, que tienen mucho menos impuestos. Entonces, el separatismo, mediante la competencia, promueve no solamente el achicamiento del Estado, sino promueve la propia extinción de los medios políticos del Estado. ¿Entendés? Porque la competencia crea los incentivos contrarios a lo que tenemos hoy en día. Crea incentivos para que todo se tenga que inexorablemente achicar y pesar todo menos. Sí, ¿Por qué? Y cuanto más separatismo, menos poder de cartelización. O sea, no existe un oligopolio de 2000. ¿Se entiende? Sí, y hay solo una queja que yo he escuchado, que bueno, tengo también una respuesta para ello, pero ¿qué piensas sobre aquellos que dicen, no, mira, suena muy bonito, pero si haces eso, los vecinos te van a invadir y te vas a absorber otro estado más fuerte, o va a llegar algún país potencia mundial como China o Estados Unidos que van a intervenir mucho más fácil, y por eso se necesitan países más grandes y unidos para hacerle frente a los vecinos o a las potencias mundiales? Que he escuchado que es otra crítica de este tipo de estrategia. Mira, yo te contesto que eso está mal, es un error científico y lo ilustra la evidencia histórica. ¿Qué quiero decir? No hubo guerras más sangrientas, no hubo más muertes que desde que la democracia universal representativa y los estados nacionales grandes se esparcieron a lo largo y al ancho de todo el mundo como en los últimos 100 años. De hecho, Argentina tuvo la guerra de Malvinas en el 82,
Argentina y Chile casi entran en guerra varias veces. Entonces, ¿de qué me están diciendo? Aparte, ¿quién te dice que el gobernante que nació dentro de una línea punteada de negro en un mapita es mejor que el que nació del otro lado de esa línea punteada en mapita? No es... A ver, yo como liberal radical que soy, yo estoy en contra de los Estados-Nación. Entonces, y la teoría me avala y la evidencia ilustra que tengo razón. Sí, yo coincido en eso, yo también estoy en contra de eso, yo soy voluntarista, es la etiqueta que uso y en realidad creo que los Estados-Nación cuando empiezan a nacer son esas construcciones artificiales que también empiezan a desmontar todos estos incentivos menos malos que había antes con el tema de la monarquía absoluta, porque yo tengo esa diferencia con Hoppe que no creo que se aplique a la actualidad eso de las monarquías absolutas, porque con el Estado-Nación simplemente esos incentivos de propiedad ya no se aplican. Yo también, porque la acción humana, que es el motor transformador de la realidad, siempre hace que los sistemas socioeconómicos políticos evolucionen y cambien hacia adelante, hacia algo nuevo, a algo que nosotros podemos imaginar qué rasgos puede tener, pero a ciencia cierta no vamos a saber efectivamente qué forma va a terminar teniendo, porque eso lo creamos entre todos en el proceso evolutivo. Entonces, no se puede ir para atrás, no se puede ir a un orden que ya existió previamente, porque el proceso de la acción humana ya lo cambió y eso involucra un aprendizaje que no se puede desarmar, que puede tal vez tener algún rasgo aislado de algo que estuvo en el pasado, o sea, que en este caso sería organizaciones administrativas más pequeñas, pero van a estar organizadas de una manera totalmente diferente a la que fueron en el pasado, algo nuevo. Por eso es el problema, por eso a mí Hope me parece conservador y lo único que rescato es el análisis praxeológico de lo que hace de la democracia, identificándola como un régimen de gobierno de propiedad pública, y me parece brillante y muy interesante, pero por lo demás, no. Y por no entender estas cosas, es por los cuales los conservadores siempre van a terminar fracasando y dándole el triunfo al Estado y a la izquierda, ¿no? Toda la razón, Diego, y volviendo un poco a ese tema de la descentralización, incluso algunos cuando dicen que todo concentrado, es más fácil corromper a un grupo más pequeño político en un solo estado que incluso a estados más pequeños con millones de políticos a nivel de control e incluso a nivel de invasión de vecinos. Un estado más grande no te asegura que vaya a resistir una invasión y de todas maneras yo diría que la resistencia es más fuerte con temas descentralizados, incluso guerrilleros, que con ejércitos centralizados, como lo que pasa con Afganistán. Nadie lo logra conquistar jamás por completo, aunque siempre lo derrumban a sus estados porque está lleno de guerrillas. En cambio hay países que pueden tener un ejército centralizado y rápidamente se le desploma y se salió conquistado las distintas naciones, con lo que pasó a los franceses en la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso, yo creo que nos estamos acercando un poco al término de esto. Diego, ha sido muy interesante, hemos hablado un poco tanto de teoría como el tema práctico de Chile como de Argentina, y no sé si quieres dar algunas palabras, algún mensaje para aquellos que escuchen esta entrevista cuando salga en vivo y en directo. Yo creo que al futuro del devenir de Chile, lo mejor que le puede pasar es que en Chile emerjan liberales radicales que se oponen al Estado, identifican al Estado como único enemigo y conciben a los neoconservadores, a los empresarios prebendarios asociados inmoralmente con el Estado y sus burócratas tan malos y nocivos, o incluso peor, que los inmorales de la izquierda, amantes de las políticas públicas, amantes del Leviatán y del Estado asesino, porque en realidad son una dialéctica que se
alimentan entre ellos y terminan llevando a la gente a más Estado, más violencia física, más coacción, menos libertad. ¿Y por qué digo esto? Ojalá en Chile emerjan gente como vos, Rodrigo, que son liberales radicales, porque es lo que Chile necesita. Porque Chile es, a mi juicio, y lo digo de este lado, es muy conservador y tiene mucho neoconservadurismo, que eso va a hacer que la izquierda chilena se alimente muy fácil, muy rápido, y los terminen llevando a donde está Argentina más rápido de lo que Argentina incluso ha transitado ese camino. Te agradezco el mensaje, sé que no es muy positivo, pero hay que siempre ver la realidad primero antes de buscar formas de empezar a empujar en el camino correcto. Al menos en este canal ya superamos los 72.000 suscriptores, entonces algo podemos hacer con esto. Y te agradezco mucho, Diego, por tus palabras. Realmente fue una conversación muy interesante, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Y te agradezco mucho por estar aquí. Generalmente no es tan fácil contactarse con personas que tienen ideas, menos un economista o aquellos que han escrito libros. Así que te agradezco mucho tu presencia en este humilde canal de YouTube. Un placer ha sido para mí, Rodrigo, y estoy a tu disposición para cuando voluntariamente lo decida. Me escribís y listo. Gracias por el... Un saludo a todos los hermanos chilenos del otro lado, y acuérdense, lo mejor que le puede pasar a Chile es que emerjan liberales, radicales, del otro lado de la cordillera. Un buen mensaje, Diego. Le agradezco a todos los de la audiencia que vieron esta entrevista por completo. Recuerden que pueden comentar abajo y recomendar algún tema tanto de noticias chilenas como de otros países o sugerencias de otras entrevistas. Nos veremos en el siguiente video y recuerden siempre comentar con respeto y discutir estas ideas dentro de lo que se puede, lo razonable de la situación actual. Hasta luego, nos veremos en la siguiente entrevista o video.